¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo. Lo recargo mucho demostrativo porque mucha gente cree que es un canal técnico, pero no lo es solamente para exhibir que los productos que se presentan aquí mismo están funcionando de manera correcta y si tiene algún detalle se va a mencionar en el mismo, ¿ok? Quedando claro lo anterior, pues bueno, sean bienvenidos. Vamos a presentar un equipo reproductor en formato CD que ya hemos presentado otros modelos muy parecidos anteriormente y uno que otro que se vuelve a repetir de nuevo. Como les digo, el propósito de estos videos es mostrar que los productos efectivamente han sido verificados y lo que ve la persona en este video es exactamente lo que va a recibir. Ok, les recuerdo que en la descripción está nuestra tienda en línea para quien esté interesado o interesada en adquirir este u otros productos. Bueno, pues nos escriban o nos pregunten y con gusto se lo enviamos, ok. Bueno, entonces vamos a presentar este producto. Como les digo, ya hemos tenido modelos muy parecidos. En este caso se trata de un modelo de Sony. Es el modelo CDP-C225. Estos dispositivos son del tipo carrusel, se les llama, o bueno, se les conoce como tipo así del sistema carrusel, porque pueden manejar hasta 5 discos con un plato giratorio interno. Y bueno, en este caso, a diferencia de otros modelos de la misma marca, no va a ser posible intercambiar discos durante la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, si yo quiero reemplazar los discos sin interrumpir la música, no va a ser posible. Necesito detener por completo la reproducción y expulsar la bandeja para cambiar todos los discos. Modelos posteriores a este, que por cierto fue fabricado en Japón durante el año 1992 en el mes de mayo. Entonces, fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé por qué, pero curiosamente los modelos que han sido fabricados en Japón, que son pocos, no son muchos, son porque la compañía Sony pues es japonesa. Entonces es muy raro ya encontrar equipos que sean de la marca Sony, fabricados estrictamente pues en Japón. Ya son pocos porque la mayoría posteriormente fueron fabricados en China, en Malasia y otros países. Ok, pero en Japón solamente pues en los años que acabo de mencionar, finales, bueno, de inicios de los 90 hacia atrás, sí podrás encontrar equipos que fueron exclusivamente hechos en Japón, pero ya después de esa fecha ya cambiaron de sede de manufactura, ¿ok? Y este precisamente fue fabricado en Japón en mayo de 1992, ¿ok? Entonces este sistema no se puede intercambiar discos durante la reproducción. Si quieres cambiar discos hay que parar por completo la música y cambiar los discos, ¿ok? Modelos posteriores como por ejemplo en 1990, no estoy seguro si 93, 94, digamos que a mediados de los 90 ya hubo una variedad de modelos que sí era posible intercambiar los discos. Se le conoce con el sistema Exchange y con ello pues era más fácil, era como que reproducir la música sin que se detuviera, como por ejemplo si quieres armar un fiestonón. Entonces ahí tenías tu estuche de discos, unos 20, 30 discos, no sé, y puedes estar cambiando, pero en este caso pues no es posible, ¿ok? Bueno, vamos entonces a qué nos ofrece este equipo. Primero hay que platicar rápidamente de lo físico, lo estético. 1992, pues bueno, en 2022 cumplió 30 años exactamente. Ahorita acaba de cumplir 32 años, año 2024 que estoy grabando este video. Entonces, pues bueno, para más de 30 años un equipo electrónico, quiero decirles que está muy bien, está en muy buena condición. Solamente tiene aquí unos pequeños scratches, así ¿cómo puedo decir esto? Como raspones aquí, leves, que no van a afectar desde luego su desempeño, solamente cuestión estética.
pero lo que es aquí, toda esta parte frontal está todavía luciendo perfectamente. Todos sus dígitos, toda la información en el display se logra leer perfecto. Todos sus botones responden, todo está muy bien, ¿ok? Ah, vamos a decir que después de esos 30 años, la verdad todavía sigue luciendo muy bien. En la cubierta tiene mínimo lo que es rayoncitos, casi no se notan aquí donde estoy a la distancia que me encuentro. Y en términos generales el equipo todavía está muy bien, ¿ok? Les insisto, de los pocos que fueron fabricados en Japón, porque después de estos años, de aquellos años de inicios de los 90 ya cambiaron de sede, ¿ok? Entonces, ¿qué nos ofrece este equipo? Ok, nos va a ofrecer modos de reproducción. Aquí lo vemos: modo continuo, aleatorio, programado y modo repetición. Se pueden combinar, todos ellos se pueden combinar. Tenemos acceso directo a los discos. Aquí tenemos botones numerados disco 1 hasta el 5. Si quieres ingresar a un disco específico, presionas el botón donde está ubicado el disco y comienza a reproducirlo. Ok, del lado derecho vamos a ver botones de reproducción que todos pues fácilmente conocemos: playback, pausa, stop, adelantar pista, retrasar pista, adelantar fracciones de segundo o segundos. Y vamos a ver aquí que tenemos una salida de audífonos con su respectiva perilla, control de salida de volumen. Esa salida es de 1/4 y la perilla pues está funcional, está en excelente condición. También vamos a ver lo que es el botón de expulsar y brincar disco o girar, avanzar. Ya cuando tienes abierta la bandeja, girar el plato para avanzar en los discos y cambiarlos o ya sea instalarlos. Ok. Durante la reproducción, esta función del disc skip, por ejemplo, si estamos reproduciendo el disco número 3 o en la posición número 3 y tú presionas disc skip, lo va a omitir y va a continuar con el siguiente disco, ¿ok? Si está activado el modo aleatorio, va a omitir el disco actual y va a buscar al azar cualquier otro de los 4 discos remanentes, ¿ok? Vamos a ver que acá abajo tenemos otras teclas también. Y por ejemplo aquí la primera que dice check. Cuando estás en modo programado, vas a poder visualizar o darle una última revisión a cómo quedó asignado, cómo quedó organizado el programa que creaste en el modo programado, para ver cuál es la pista, qué canción está en posición número 1 y cuál pusiste en la 2, en 3, etcétera, ¿ok? ¿Qué más sigue? Tenemos este que es clear, que bueno, que con ese vamos a poder borrar ya sea todo el programa o cierta pista en específico, ¿ok? Específico. Fader, que este va a ser un control para, bueno, con él vamos a poder hacer fundido de salida y entrada, que está muy suave porque se va a ir atenuando poco a poco la música, así como ir saliendo, y luego ya cuando vuelves a presionar fader, vuelve otra vez a ir ascendiendo el volumen, lo cual está muy suave, ¿ok? Vamos a ver aquí que dice edit time fade, ¿ok? Y music scan, buscar así la música, búsqueda de picos. Y bueno, eso sería todo. Su botón de encendido y apagado, ¿ok? Ahora, ¿qué discos son los compatibles o qué discos puedo tocar en este reproductor? Para aquella época de 1992, en este equipo solamente era admitido lo que son discos originales y grabados, o discos copia pirata, como ustedes le gusten llamar. Los discos MP3 y discos regrabables no son admitidos en este dispositivo, ¿ok? Lo dejo muy en claro para que lo sepan y no se vayan con la finta de que sí va a tocar MP3. A propósito, tenemos un MP3 colocado ya al interior de este equipo para que vean qué es exactamente lo que sucede cuando tratas de leer un disco MP3, ¿ok?
Y también tenemos, por supuesto, un disco original que coincidentemente salió en aquel año, y estoy hablando nada más ni nada menos que el disco de The Cranberries, ese disco que trae canciones como Dreams, Linger, y creo que sí trae la de Linger, Dreams, ¿cuál otra? Sí, Linger, estaba en ese disco, entre otros, ¿ok? No lo vamos a poder tocar completo esas canciones, pero en la descripción voy a dejar un enlace directo para quien quiera escuchar ese disco. Es un video de 1 minuto y medio, pues vaya a poderlo visualizar en nuestra página de Instagram, ¿ok? Y en el resto de los espacios vamos a tener discos grabados con de la música de YouTube, que son pistas cortas de 1 minuto, 2 minutos aproximadamente, ¿ok? Bueno, entonces en este momento el equipo, como pueden ver, está encendido y vamos a expulsar la bandeja simplemente para que vean exactamente qué es lo que tenemos. Ok, aquí está el famoso disco que les acabo de mencionar. Es el disco original de The Cranberries, okay, que salió en 1992. Es decir, cuando estaba de moda este disco, este aparato estaba en su mero apogeo a la venta para escuchar precisamente esta música espectacular, buenísima de aquellos años. Ok, vamos a hacer disc skip y tenemos en la posición número 1 este disco, que es un disco grabado y lo bauticé como YouTube Music número 1. Ok, vamos con la segunda posición, está otro disco grabado, YouTube Music número 2. Ok, todos ellos son discos de audio normal. YouTube Music número 3, disco grabado, copia, pirata, como quieran decirle. Ahí está. Disco número 4, o bueno, el espacio número 4 está ocupado con un disco también de la música de YouTube, pero este es el famoso MP3 que les mencioné, que está colocado a propósito para que vean qué es lo que hace, ¿ok? Ya en la posición 5 concluimos con el disco original, ¿ok? El MP3 lo vamos a poner a tocar en un momento más para que vean exactamente qué es lo que hace, porque en una ocasión pues sí, hubo una persona que compró otro equipo y que dijo que pues solamente tocaba una canción pero que no daba audio y que se miraba que estaba avanzando el tiempo pero que jamás se logró escuchar nada. Pues es simplemente eso, que no son compatibles, ¿ok? Entonces vamos a cerrar la bandeja. Cuando el equipo se apaga, o bueno, cuando el equipo está apagado y después de cierto tiempo, mira, ahí rápidamente ya detectó el disco, nada más que estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando del proceso de encendido apagado. Cuando el equipo está apagado y lo vuelves a prender después de tiempo y no tiene discos al interior, comienza un procedimiento de revisión a ver si en cada uno de los espacios hay algún disco. Si no hay, si está vacío esa bandeja de 5 discos, va a aparecer la leyenda que dice no disc. Y si tiene algún disco, bueno, pues vamos a ver precisamente los números que están aquí. Mira, ahí puedes ver número 1, 2 hacia el 5, y cada uno está encerrado con una especie de óvalo, lo cual significa que hay un disco en cada uno de esos espacios, ¿ok? Y en este caso el número 1 está subrayado de rojo porque significa que ese disco, el que está en el número 1, está en plena posición, listo para reproducirse, ¿ok? Ese, de hecho, es el disco que acaba de detectar, ¿ok? Entonces, cada vez que esté tocando un disco, va a estar subrayado de rojo. Y por acá vemos este recuadro con un montón de números. Cada número va a significar una pista de audio. Por ejemplo, cuando tú activas el modo aleatorio y por ejemplo toca la canción número 10 y de repente toca la 3, la 5, la 9,
cada uno de esos pistas que va tocando se va apagando, se va borrando los números que puedes apreciar en el recuadro. En este caso, como es un disco de 30 pistas, ojo, no es un MP3, es un disco con música de corta duración, por eso le caben 30 pistas, ¿ok? Un disco de audio normal, pues tendría en aquellos tiempos, como ya mencionamos, 10, 12 pistas, 15, 20 pistas, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso lo deja hasta ahí, llega, inclusive es del 1 hasta el 20, ¿ok? Y bueno, aquí está en el modo reproducir todos los discos, y de hecho aquí en los modos, en los botones de modos de reproducción, play mode está continuo. Entonces vamos a presionar continuo otra vez y aquí va a cambiar el asunto. Vamos a indicarle que solamente reproduzca un solo disco de manera continua. En este caso el disco número 1, si yo le doy play, va a comenzar a reproducir la música de manera continua, pero solamente de ese disco, ¿ok? Al finalizar no va a continuar reproduciendo ningún otro, ¿ok? Si vuelvo a presionar continuo, va a cambiar la leyenda y ahora dice que va a reproducir de manera continua todos los discos. En este caso el 1, finaliza el 1 y le sigue 2, 3, 4, 5 hasta que ya termina todo el programa, ¿ok? Eso es de manera continua. Ahora vamos a cambiar a Shuffle, que es aleatorio. Ya lo activamos en modo aleatorio. Entonces Shuffle, así como lo ven, va a reproducir todos los discos que se encuentren colocados en la unidad de manera aleatoria. En ocasiones va a tocar 2, 3 canciones de un disco, a veces va a tocar una sola canción y va a ir intercalando entre cada uno de los discos que esté colocados al interior del equipo. Vamos a cambiar otra vez aquí, presionar Shuffle, y ahora ya cambiamos la instrucción. Ahora ya le estamos indicando que va a reproducir un solo disco de manera aleatoria. En este caso el disco número 1 ya no va a tocar las canciones corridas o continuas del inicio hasta el fin, sino que va a ir escogiendo al azar. Puede ser las canciones ya de la final del disco, del inicio, del en medio, etcétera, ¿ok? Entonces así es como trabaja. Aquí lo volvimos otra vez a todos los discos, y el modo repetición simplemente se va a agregar a cualquiera de los modos, ya sea aleatorio para todos los discos, para un solo disco, para el modo continuo de uno o de todos, ¿ok? Vuelves a presionar repeat y va a aparecer el número 1. En este caso, si estamos reproduciendo el disco 1, la canción número 10, termina la canción número 10 del disco 1 y va a volver a repetir esa misma pista, ¿ok? Es decir, el modo repeat one va a ser una especie como de bucle, va a estar reproduciendo una y otra vez, es decir, infinitamente, por el tiempo que la persona decida, una sola canción de un solo disco, ¿ok? Vamos a quitar repeat y ahí está de forma el modo normal, original, por default, ¿ok? El modo programado, vamos a presionar aquí program y ahora ya cambia, dice program, y voy a jugar un poquito aquí con las pistas. Vamos a elegir, por ejemplo, la primera que sea, a ver, vamos a hacer la 7, ok, dura 2 minutos con 17 segundos y le vamos a dar en, me parece que es ok, creo que es check, no, a ver, vamos a ver otra vez, avanzamos, ok, avanzamos aquí con los botones de adelantar o regresar pista. Con esos vas a escoger, dijimos que la 7, y ¿con cuál confirmamos?
Déjame ver con cuál se confirma. Hay tantos equipos aquí que he demostrado que la verdad de repente se le olvida a uno cuál. A ver, déjame ver otra vez aquí. Program. No, ya se pasó el tiempo. A ver. 7. Program. Ah, ok, ahí está. Voy a abrir aquí la toma para que vean que es exactamente lo que estoy haciendo. Ok, ya quedó la pista 7. Voy a presionar check. El step 1 quiere decir la primera posición es la pista número 7. Esta es la duración. Y vamos a ir entonces con la siguiente canción. Y aquí voy a escoger la número 15. Vamos a darle program, que en este caso sería confirmar. Algunos otros equipos es más fácil y tienen un botón que dice enter o una perilla. La empujas la perilla y ya con eso estás confirmando que si quieres esa canción. Aquí se le vuelve a presionar check. Es posición 1 la 7, posición 2 la 15 y vamos a ir con una tercera canción. En este caso voy a escoger, vamos a ir para atrás. Bueno, no es cíclico, voy a ir entonces hacia adelante. Vamos a decirle que toque la 27 y le damos program para confirmar. Ok, entonces el programa queda de la siguiente manera. Pista 1 es la 7, la segunda canción es la 15 y la tercera canción será la 27. Ok, la 27 no aparece aquí en el recuadro, como les digo, solamente llega desde el 1 hasta el 20 porque en ese tiempo era el promedio de canciones que se podían o que contenían los discos compactos. En este caso, como son pistas de corta duración, por eso le caben 30. Ok, entonces quedó de esa manera. Es primera canción 7, segunda es la 15, tercera es la 27. Ok, y bueno, eso es modo programado del disco número 1. Aprovechando que ya hicimos ese programa, vamos a arrancar la reproducción y el sonido que van a escuchar es proveniente del amplificador. Estamos usando un amplificador acústico. Entonces vamos a darle playback que reproduzca ese programa. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Como podemos apreciar, el sonido es bastante claro. Es un sonido meramente digital, ¿ok? Entonces, a diferencia de su formato antecesor que era el cassette, pues este sonido ya a inicios de los 90s ya era un sonido digital muy claro, como lo pueden escuchar. Entonces, la década de los 90s fue la época de oro del formato disco compacto, ¿ok? Desde inicios hasta finales. Inclusive recientemente aquí en el canal les acabo de presentar un equipo que fue fabricado en octubre del año 2015, ¿ok? Estamos hablando que se extendió 13 años más adelante que este equipo que estamos observando, y ese equipo la verdad estaba muy suave, está buenísimo porque pues ya le incluyeron compatibilidad con MP3, con discos regrabables, compatibilidad inclusive con memorias USB. Podías grabar del disco, todo el disco completo, no importa que fuera disco original, te copiaba las pistas. Y si tenías un disco MP3 también podías copiar todo el disco a alta velocidad, transferencia a high speed desde CD hacia USB. ¿Ok? Es un equipo bastante interesante. Les voy a compartir el enlace de ese video que hace poco lo acabo de presentar
para quien guste echar un vistazo, ¿ok? Aunque les digo, la década de los 90 fue la mejor época del disco compacto. Ya posteriormente ya agregaron cosas mejoradas, pero lo original son estos equipos, ¿ok? Vamos a seguir entonces con la reproducción. Regresamos un poco, adaptamos. Ok, ahí acabamos de aplicar un fader, un fundido de salida, como lo acaban de ver. Entonces está muy suave, interesante ver cómo va bajando el sonido poco a poco, y de ahí pues ya lo deja pausado. Quienes gustan de experimentar, jugar un poco con las pistas, por ejemplo, pueden así aplicar ese fader y de pronto acceder a otra pista y aplicar el fader in, que es el de entrada, para escuchar pues otra música. Ok, vamos a volver a aplicar fader in. Ahí está. Ok, ahí se acabó la música. Va a ir con la segunda canción. En este caso dijimos que era, sí, la 15. Vamos con la tercera posición, el tema 27, la pista 27. Ahí empezó. Ok, vamos a hacer una pausa para aplicar lo que es el modo repetir. Que repita, vamos a ponerle repetir 1. A ver, ¿se puede? No, solamente solamente nos va a permitir repetir el programa. Ok, entonces quiere decir que si estamos en modo continuo o en modo aleatorio y le aplicas repeat 1, quiere decir que va a repetir una sola canción en un bucle infinito una y otra vez por X número de veces. Ok, mientras tanto en el modo programado solamente nos va a permitir repetir este programa. Terminando la canción 27 va a comenzar otra vez con, ¿cuál era la canción? Ya se me olvidó, la 7, ok, después 15 y la 27. Vamos a dejarlo así en repeat. Déjame ver si podemos ver. No tiene el modo display para ver cuenta regresiva.
En este caso no podemos verlo qué tanto tiempo le queda para terminar. Ahí va a terminar. Tiene que tocar otra vez la canción 7. Ahí está. Ok, avanzamos. Sigue la 15. Luego la 27. Si avanzamos otra vez, va a repetir la 7. 7. 15 y 27. Ok, vamos a quitar el modo repetir. Ahí ya desactivamos repetir. Se termina la 27 y ya no va a reproducir, bueno, ya no va a reproducir nada, me parece. Ahí está, ahí se detuvo porque ya desactivamos lo que es el modo repetir. Vamos a borrar entonces el programa aquí con Clear. Bueno, borró uno. Vamos a ver, ahí está, 3 veces porque son 3 pistas y ya quedó en ceros. Ok, entonces vamos a salirnos del modo programado, presionamos continuo. Aquí ya es el modo normal por default. Quiere decir que va a reproducir todos los discos de modo continuo. Ok, pero en este caso lo voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo de modo aleatorio entre todos los discos. Ok, para que sea más atractivo. Playback. Va a comenzar a buscar entre todos los discos a ver cuál le toca. Disco 4. Ah, ok, miren, el disco 4 es precisamente el disco en formato MP3. Qué bueno que lo escogió. Convenientemente, pues qué buena onda que lo eligió, porque ahí está reproduciendo entre comillas, la música. Va a aparecer como una sola pista y va a avanzar el tiempo, pero jamás vas a escuchar audio. Eso es lo que sucede cuando tratas de reproducir MP3 en equipos que no son compatibles. Mira, lo voy a adelantar lo más, mira. Ok, o sea, ¿cuánto te gusta que dure una canción? Mira, ahí vamos en el 6, 7, vamos a llegar hasta el número 10. A ver, 9, 10, ahí rebasamos el minuto 10 y todavía sigue avanzando la música, pero no vas a escuchar nada. Así es lo que pasa o se manifiesta el MP3 en equipos que no son compatibles. Ok, entonces olvidamos ese, vamos al siguiente. Otro más al azar. Si cae en el original, solamente voy a reproducir muy poquito, unos cuantos segundos. Ok, esta canción. Ok, este es el disco número 3. Otro más. Ah, este es el disco original. Es el disco original, vamos a adelantar un poquito. Ok, vamos al siguiente. Y ahí va a elegir otro disco. Recuerden que está haciendo aleatorio entre todos los discos. Disco 3.
pista 21. Ah, ok, pero está en pausa. Ok, un fader. Se puso en pausa. Vamos con otra canción. Es la 30. Fader in. Ok. Esto es lo que me refiero, que puedes, está suave lo del fader in out, porque estás escuchando una canción, le aplicas fader, te vas a la siguiente pista, ya sea que la escoja al azar o tú mismo la elijas y vuelves a dar fader in, entonces la música o el audio vuelve otra vez pero con otra pista, okay, lo cual está muy suave. Vamos a seguir. Ok, otra más. Ok, yo creo que hay una parte rayada de ese disco. Me parece que es el disco original, el 5. A ver, vamos a ver ahorita. Estuvo raro eso. Ok, esa música es del disco grabado. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a conectar un cable desde la salida de audífonos hacia la entrada del amplificador. Ahora vamos a escuchar el audio vía salida de audífonos, que también lo puedes conectar así a un amplificador. Quiero mencionar que el amplificador en este momento no tiene ni siquiera una cuarta parte de lo que pueda alcanzar a levantar, que es muchísimo, porque es muy alto el volumen que alcanza este amplificador. Y ahorita estoy grabando el video, pues estamos grabando el video de noche, entonces no podemos subirla así mucho, pero poco que alcanzamos a escuchar, la verdad se escucha muy bien. Aquí la perilla está en 0, al mínimo. Vamos a prender el amplificador otra vez, pero ahora vamos a escuchar desde salida de audífonos y vamos a poder controlar el volumen con esta pequeña perilla. ¿Okay? Seguimos. Vamos a ir subiendo poco a poco. Creo que se acabó ahí la pista. Ahí está. Aquí bajamos.
Ok, vamos a hacerle shuffle, pero de un solo disco. El disco actual, que es el disco 1. Ahí aparece un solo disco. Ok, ahora va a escoger pistas de un solo disco, el 1. Una más. Ahí está. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, como les dije hace unos momentos, el amplificador no está como que a niveles tan altos, puede dar muchísimo más todavía de potencia de audio, pero la verdad el sonido que ofrecen estas maquinitas, estos juguetitos japoneses, es buenísimo. ¿Okay? Es un sonido bastante claro, pero muy así, muy completo. Miren, aquí en los recuadros ya vimos que hay huecos, ya desaparecieron ciertos números, lo que les había comentado. Ciertas pistas que ya se tocaron van desapareciendo hasta que pues queda vacío el recuadro. ¿Okay? Entonces va a depender mucho también del equipo, el sistema de bocinas, amplificador, buffer, lo que ustedes utilicen, al cual va a ir conectado este dispositivo, que solamente tiene una salida atrás de tipo análoga. Entonces va a depender mucho de ello. ¿Okay? Ahorita estamos usando salida de audífonos, pero obviamente si usamos lo que es la salida de audio que está en la parte posterior, va a ser mejor todavía, va a ser su máxima potencia. ¿Okay? Ahora vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es un pequeño así como tipo crossover, bueno, sí lo he hecho antes con otros equipos, pero en esta ocasión les voy a presentar, va a ser como un pequeño trailer en un video que no es precisamente para anunciar este producto, que sí es un producto de audio, pero la verdad
me llama mucho la atención su condición en la cual se encuentra, no parece. Miren, vamos a presentar estos audífonos que son también de la marca Sony. Son de la marca Sony, son audífonos que datan de la década de 1970. Y la razón por la cual los presento en este video es porque realmente están súper, pero súper conservados. Y es la primera vez que me toca ver unos audífonos que tienen sus forros de piel, ¿ok? Es un material muy, pero muy suave. Bastante suave. Están impecables estos audífonos. Ahí está la diadema. Y acá adentro, allá al fondo, ahí se puede ver la diadema que está muy bien. Ustedes tocan esta diadema y van a sentir extremadamente unas suavidades. Hagan de cuenta, están tocando piel. Es algo sorprendente, increíble. Tan bien conservados que están. Su cable también, que tiene la salida de un cuarto. Lo vamos a poner aquí, en la salida de audífonos. Y le vamos a acercar un micrófono que es de instrumento. Este micrófono que voy a usar es un Audio-Technica. Okay. El sonido que ofrece este set de audífonos es un sonido obviamente pues antiguo, no es un sonido moderno, pero no por ello quiere decir que está mal, está muy bien. Y ahorita lo vamos a escuchar, ok. Pusimos, ya colocamos el micrófono. Vamos a bajar, bueno, ok, vamos a encender el ampli otra vez. Y con la actual canción, con esa vamos a escuchar a ver qué tal. Perilla al mínimo, vamos a darle desde el inicio otra vez. Ahí están ceros, vamos a continuar. Ok, ahí está contando y vamos a ir subiendo el volumen. Aquí en el amplificador y acá también. A ver si está prendido. Ok. Ok, vamos a dar otra vez. Ok, ahí se terminó la canción. Y bueno, lo estuve haciendo así con cierto nervio porque no quiero así como que de repente se viciara o de repente nos diera un susto ahí, un subidón de audio. Pero vamos a parar aquí. Ahí está. Ok, ahí lo pusimos a prueba. Y lo que alcanzamos a escuchar es el sonido que arroja precisamente estos audífonos, de los cuales les digo están fantásticamente bien conservados. No van a creer ustedes al verlos, la verdad. Si ustedes lo vieran en persona sabrían perfectamente a lo que me refiero. Está perfecto. Todos los audífonos que me ha tocado ver de esta época no están en estas condiciones. Todos están con las almohadillas, las diademas desgastadas, agrietadas. Tiene un sinfín de detalles estéticos y hay algunos que tienen falso contacto, no se escucha nada. Bueno, es muy difícil encontrar ya equipos así. Entonces
Hago este pequeño paréntesis a manera de trailer para quien esté interesado también en estos audífonos. Visiten nuestra tienda. Ya desde antes de grabar este video ya están publicados, pero quería aprovechar este video para mostrarlos al público. Entonces esta es una pequeña exhibición, aprovechando que tenemos el dispositivo de reproductor de CDs para mostrarlo. Realmente es muy sorprendente y pero muy poco común encontrar audífonos de los 70s en estas condiciones. Miren, realmente parece que lo acabo de mandar forrar, pero no, así tal cual, así lo adquirí, y la verdad están de no creerse. Así las almohadillas parece que acaban de salir de la tienda estos audífonos, lo cual nos da a entender que la persona que los tenía era una persona pues extremadamente muy cuidadoso o cuidadosa, y los mantuvo en un lugar perfectamente muy bien protegidos, porque ni siquiera la temperatura ambiente le llegó a afectar. La piel está perfectamente, está intacta, está en condiciones óptimas. Increíble la forma en cómo se preservan todavía. Entonces, en la descripción ahí está el enlace directo a la tienda para quien desee ver tanto este reproductor como los audífonos y tal vez otros productos que sean de su interés. Bueno, entonces vamos a checar. Por último, me quedó la duda sobre la canción del disco original. Creo que es la última, la 12. Vamos a bajar todo esto y vamos a entrar al disco 5. Ahí lo activamos, pero vamos a ir al track número 12. El track 12, pero está en aleatorio. Vamos a quitar aquí, vamos a ponerle continuo, un solo disco. Otra vez está. Vamos a ir, son 12 pistas. Yo observé que en la 12, ahí está tocando bien. No sé qué pasó ahí, de repente algo sucedió, algo extraño, porque mira, ahí está reproduciendo bien. Yo creo que de repente algo sucedió, una cosa excepcional, algo un simple cosa fortuita que sucedió. Realmente no debería haberse como que trabado en ese momento, pero bueno, ya vimos que el disco original sí lo está reproduciendo bien. Y de hecho este disco, el original, lo tengo bien resguardado ahí en su caja. No está rayado, ahorita que lo estoy viendo no está rayado. No sé, de pronto ahí sucedió algo inesperado y como que no sé, hizo alguna especie de interferencia, no sé. Bueno, vamos a guardar aquí. Y pues ya, cuando van a transportar este equipo, vamos a pasar por último a un tema muy importante. Antes de transportar este equipo hay que cerciorarse que no se queden discos al interior del mismo, porque si se quedan se van a soltar y van a andar rodando, golpeándose ahí al interior del equipo. Ahí están todos. Ya no hay ninguno, ahí está todo bien, podemos cerrarlo. Ya si por ejemplo lo vas a desconectar y transportarlo a algún lugar, pues ya lo puedes hacer. Pero ya que sacaste todos los discos, viene algo bueno.
algo interesante, y esto va para los clientes también. Al interior, esto va a propósito. Al interior, debido a que no se tiene la llave, porque este equipo, concretamente este modelo, utiliza una llave para poder afianzar o asegurar el mecanismo de láser al interior. En la parte inferior, acá, más o menos como a esta altura, pero más por acá, hay una ranura, hay un orificio, entonces se introduce una especie como de llave especial, y eso va a permitir que el láser quede atorado, que quede bloqueado en cierta posición, y ya no va a ser, vamos a poner aquí el ejemplo, ya no va a ser como que, por ejemplo, esta caja, suponiendo que esta caja es el láser, y ya no va a andar rebotando haciendo esto, ¿ok? Va a estar golpeándose durante el traslado. Entonces, como yo no tengo la llave de este equipo, lo que hago es asegurarlo internamente. Yo voy a remover la cubierta y le voy a aplicar un cincho de plástico para evitar precisamente que el láser esté así chicoteándose, golpeándose internamente. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es remover los tornillos de la cubierta, que son 2 de un lado, 2 de aquel, y me parece que son otros 2 allá al fondo, en la parte posterior. Remueve la cubierta y va a haber un cincho de color por esta zona, más o menos por acá. Tiene que tomar unos alicates, unas pinzas, cortarlo, removerlo con cuidado y listo. De esa manera vas a remover el mecanismo láser antes de reproducir la música, ¿ok? No es así como que llegar, prenderlo y tratar de que expulse la bandeja. De hecho, la bandeja no la va a poder expulsar porque va a estar asegurado internamente, ¿ok? Entonces, comento esto para que las personas sepan. El no hacer esa función va a provocar que el láser, cuando llegue a su destino, va a llegar con piezas quebradas, engranes rotos, o simplemente no va a tocar ningún disco porque el láser habrá recibido infinidad de golpes durante el camino, rebotes, ¿ok? Entonces, antes de reproducir la música hay que remover la cubierta, remover los tornillos y al final cortar ese cincho para liberar el mecanismo. Ya que hiciste eso, vuelves a colocar los tornillos, la cubierta, todo bien. Puedes hacer el intento antes de poner la cubierta. Expulsas la bandeja, colocas un disco, lo pones a reproducir, toca la música, quiere decir que todo está bien. Ya pones la cubierta, aprietas y listo, ¿ok? Entonces, eso es básicamente este equipo, ¿ok? Si no se hace ese bloqueo, pues el equipo llegaría dañado, ¿ok? Bueno, entonces, siendo así, llegamos al final de este video. Digo video y con todo y su comercial incluido. Realmente, bueno, quería hacer un video solamente para esos audífonos, pero pues mejor decidí hacerlo de esta manera. Ok, nuevamente esos audífonos Sony pertenecientes a la década de 1970, estamos hablando que tienen pues casi ya tienen ¿cuánto? 54 años en este 2024. Entonces, fíjense, 54 años, encontrar unos audífonos de la marca Sony con forro de piel, y todavía que la piel esté en óptima condición, como si recién lo acabaran de sacar de la tienda, y encima de todo que la música, que el audio todavía se está escuchando bien. Ya no es algo casi imposible de conseguir, ¿ok? O sea, sí lo puedes conseguir, pero ya estamos hablando que serían tiendas como por ejemplo eBay, que incluso hasta en su caja los puedes encontrar, aunque el precio pues sí se va muy alto, y aparte sin considerar lo que es el costo del envío, y aparte sin considerar lo que es importación, ¿ok? Yo por ejemplo he visto
productos que me han interesado, pero el precio, vamos a poner un ejemplo, el precio del producto pues son $50, pero resulta que el envío me cobran pues unos 30, 40 o a lo mejor hasta más dólares, y aparte te van a cobrar importación. Pues bueno, resulta que esos $50 entre comillas se transformaron en 150 o $180 al final. Ok, entonces es caro. O sea, sí puedes encontrar tal vez estos audífonos con todo y su caja. Y de hecho, si ustedes buscan en eBay el modelo de esos audífonos, que por cierto no lo mencioné, es DR-7 letra A de Sony. Ok, nuevamente, DR-7A. Ok, si ustedes lo buscan ahorita en el momento que estoy grabando este video, van a encontrar enlaces directos en eBay donde vienen en su caja, todo muy nice, pero como les digo, les va a costar el envío y les va a costar importación. Entonces el precio final, la cifra se dispara muy alto también. ¿Okay? Entonces, para quien desee pues adquirir este o los dos productos, qué sé yo, a lo mejor le interesan los dos, pues bueno, mejor todavía. Eh, Estos productos van a estar anunciados en la tienda en línea. En la descripción recuerden que va a estar el enlace directo al video corto donde estoy reproduciendo música del disco de los Cranberries. Estamos reproduciendo música así por mayor tiempo debido al copyright aquí en YouTube. Y también va a estar el enlace directo a la tienda donde van a poder ver los audífonos, y quien esté interesado pues puede mandarlos a ordenar y con mucho gusto se los enviamos. Ok, pero sí, la verdad es la primera vez que me toca ver unos audífonos estupendamente bien conservados, en óptimas condiciones. Realmente no parece que sean de los 70s, parece a lo mucho que sean de, no sé, el año 2000, tal vez 2010, más o menos. A lo mucho, ¿ok? Pero sí están en óptimas condiciones esos audífonos, ¿ok? Y pues el sonido es un sonido clásico de aquel tiempo. No les voy a decir que suena sonido envolvente y con un bajo que retumba súper. No, o sea, era la década de los 70s, ¿ok? Que suenan bien, o sea, pero no están así como que un audífono tan moderno. Más que nada simplemente la cuestión de que la persona pues le gusta la marca, le gusta un producto antiguo y que esté en perfecta condición. Este es uno de ellos. ¿Ok? Bueno, entonces hemos llegado al final de este video. Espero les haya sido de utilidad, espero les haya gustado. Si es así, pues ayúdenos por favor con un like, eso nos ayuda a promocionar más el canal. De igual forma lo pueden compartir con sus amigos, familia, etcétera. Y también no se olviden de expresar sus impresiones en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció interesante del video? No sé, algún comentario que nos gusten dejar. Ténganlo por seguro que lo vamos a leer, lo vamos a responder. Y pues bueno, ok. Muchísimas gracias a las personas que se suscriben al canal. Recuerden que el proceso de suscripción es gratuito. Cada video que se sube significa que es un producto nuevo en la tienda. Bueno, no nuevo de que recién salió de la tienda o lo acaba de lanzar cierta marca, no. Me refiero a que es un producto que se acaba de añadir a la tienda. Entonces, la mejor manera de estar al pendiente o actualizada de qué productos se acaban de añadir a nuestro inventario es suscribiéndote, ¿ok? Ahí activando las notificaciones te va a llegar un aviso. ¿Sabes que hay un video nuevo? Quiere decir que es un producto que acabamos de añadir aquí al inventario. Entonces, de esa manera puedes estar informado o informada de qué es lo que vamos ingresando aquí en la tienda. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.